7:05 del 11 de julio del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta hora a estudiar la palabra. Estamos estudiando Apocalipsis. Permítanme un momento antes de comenzar, mirar si estamos transmitiendo en el Facebook o no estamos transmitiendo. A ver si estamos transmitiendo. Sí, muy bien. Hoy es el video número 19 de Apocalipsis, video 19 y la segunda parte de los mártires. Ayer hablamos de ese tema, comenzamos ese tema y hoy vamos a hablar otro poquito más, ¿ok? Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenas noches a todos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Video número 18 de Apocalipsis. Vamos a seguir leyendo. Estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y estamos estudiando la segunda iglesia. El apóstol Juan recibe de parte de Jesús, del mismo Jesús, la orden de escribir 7 cartas para 7 iglesias que quedan en Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Escribirles 7 cartas y además de eso el libro del Apocalipsis. Esta tarde, en un pequeño debate que tuve, que estoy entrando a debates últimamente. Me gustan mucho los debates porque hacen que estudie, que me prepare, formulan preguntas, uno no tiene respuestas, hay que estudiarlas, modifica y tu conducta la va puliendo, aprendes a tratar a los demás con respeto, con amor, aprendes a aguantar insultos. Y esta tarde una persona que tenía como una especie de acento árabe dijo algo interesantísimo que nunca lo había escuchado: que los apóstoles, los evangelios no los escribieron en el tiempo de Jesús y no los escribió gente que Jesús haya conocido. Según esta persona, por ejemplo, el apóstol amado Juan, el que escribió también Apocalipsis, dice que este libro de el Evangelio de Juan fue escrito en el año 200 después de Jesucristo. Y me llamó la atención. A ese argumento le respondí, pero si Juan vio a Jesucristo y le dictó el Apocalipsis. Y él decía, no es cierto. Pero después del debate, cuando ya se acabó, dije, ay, ¿por qué no le di el argumento de anoche? ¿Se acuerdan el argumento de anoche? Policarpo de Esmirna, año 156 después de Jesucristo, es discípulo de Juan, el apóstol amado. Yo dije, se me olvidó haberle dicho que no solamente los evangelios dicen que es cierto, sino que también había personas que habían recibido ese legado, ese ministerio. Y está el obispo de Esmirna llamado Policarpo, que anoche lo vimos. Anoche hablamos de 2 mártires. Hablamos de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, que está en Hechos capítulo 7.
que la ropa de él cuando va a morir cae a los pies de Pablo. Bueno, se llamaba Saulo. Recordemos que la palabra Saulo y la palabra Pablo es la misma palabra, es el mismo nombre, perdón. Solo que Saulo es en hebreo y Paulo es en griego. Pablo en castellano, Paulos en griego. Entonces es la misma persona, ¿ok? Bueno, ¿qué estamos leyendo sobre la iglesia de Esmirna? Esmirna, que ayer estábamos leyendo que es una ciudad, la única ciudad que queda todavía viva, la iglesia de Esmirna. Bueno, voy a ir quitando esto acá. Vamos a leer, por favor, si son tan amables, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Nótese que a la primera iglesia le dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Él sí, levantaste la mano. ¿Él sí? No, hermano, es que se me rodó. Ok, bien. Bueno, en el versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí ya empezamos y esta tarde estaba pensando cómo el apóstol Juan comienza a hablar un poco fuerte acerca de los judíos. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice que la primera persecución que la iglesia cristiana tuvo fue por culpa de los judíos. Ahí estaba Pablo matando cristianos. Y matando no, comenzando a matar cristianos. Dice que los cristianos huyeron, ¿sí?, de Jerusalén y se dispersaron por muchas regiones de Asia. Ahora, no temas nada, versículo 10, no temas nada lo que vas a padecer. ¿Qué mensaje, no? Hablábamos ayer, muy diferente al evangelio de la prosperidad de hoy, donde, no le miento, tengo pastores conocidos que dicen que eso de un cristiano pobre, eso es mal testimonio. Tengo pastores conocidos que dicen que el cristiano no tiene por qué sufrir, porque ya sufrió Jesús por nosotros. Mis amados hermanos, Jesús sí sufrió por nosotros, pero sufrió el castigo del pecado que debía ser para nosotros. Él lo recibió. Pero nótese que aquí hay una clase de iglesia que es, humanamente hablando, pobre. Pobre. Pero Dios le dice, tú eres rica. Una iglesia que es blasfemada por los judíos. Y una iglesia que le va a ir duro. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Subrayenlo. ¿Para qué? Para que seáis. Para ser probados. Bueno, subrayen ahí. Y váyanse, por favor. Recuerden que hay profecías que nuestra iglesia, la de hoy, también va a ser probada. Vámonos a Daniel, por favor. Daniel. Para aquellos cristianos que dicen que no, ya no tenemos que sufrir, sino Disney, las películas de Disney, y vivieron felices para siempre. Daniel capítulo 11, versículo 33, hablando de la persecución que el anticristo va a hacer a la iglesia cristiana. Daniel capítulo 11, versículo 33. Yo estoy buscando Apocalipsis, qué pena. Daniel capítulo 11, versículo 33, 34, 35. ¿Quién lo lee, por favor? Rápidamente.
Daniel 11:33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ese versículo hay que sumárselo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Daniel 11, versículo 33 al 35. Nótese que en Daniel dice que hay sabios que tienen que ser depurados, limpiados y emblanquecidos. ¿De qué manera? Espada, fuego, cautividad y despojo. Y nótese que Apocalipsis dice: no temas en nada lo que vas a padecer, porque he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para ser probados. Hemos aprendido, mis amados hermanos, Apocalipsis, ¿qué? Aquí tengo que anotarlo. Apocalipsis 2:10. Sí, 2:10. Cuando viene la persecución, cuando el enemigo se levanta, ahí sí uno también se levanta a las 3 de la mañana, ¿verdad o no? Ahí ya uno no le da sueño. Cuando hay problemas, cuando hay necesidades, le da uno más ganas de orar, de llorar delante de Dios, de clamar, de orar. Por esa razón es que hay cristianos que necesitan ser probados. Ese probado oído no es tentado, ¿no? No vayan a confundir la palabra test, prueba, examen, con la palabra tentación. No es lo mismo, sino que Dios tiene que probarnos. Hoy también una señora dijo: pero ¿por qué Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo? Y en la deconstrucción que hay hoy acerca de la Biblia, estaban diciendo que Dios era malo porque le había pedido a Abraham sacrificar a su hijo. Pero Hebreos nos dice que realmente no es que lo quería que lo matara, era probando ¿qué? Su fe. Dios te prueba. Y la dama dice: pero ¿por qué acaso Dios no lo sabe todo? Y me llama mucho la atención eso que está sucediendo hoy día. Hoy día, en muchas partes del mundo, se está deconstruyendo la Biblia. Hoy no voy a hablar de ese tema. Mañana a las 7 de la noche, ¿7 de la noche es? ¿Sí? ¿A qué hora es la conferencia? Perdón, no me acuerdo, porque es que normalmente era a las 7, pero la cambiaron. A ver, déjenme acá. 8 de la noche, lo dejaron para las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche voy a hablar de los filósofos o del filósofo que inventó la deconstrucción en el año de 1960 y de cómo llegamos hoy, no una oído de construcción, no una destrucción, que están volviendo a armar todo. El hombre no es hombre, la mujer no es mujer. Ahora puede haber hombres con vagina, puede haber mujeres, mejor dicho, con pene. Ahora hay hombres que menstruan y uno se queda como diciendo: ¿y esa locura qué es? Eso se llama deconstrucción. Están tomando todo, no lo destruyen, sino que lo arman de una manera nueva. Es un concepto filosófico que mañana lo vamos a analizar. Ahora, ¿Dios lo sabe todo? Sí. ¿Y entonces por qué probó a Abraham? Es que no lo probó para saber, lo probó para que Abraham supiera.
hasta dónde podía llegar. Lo probó para que nosotros leyéramos aquí la obediencia de Abraham. Para eso nos prueba, no por él, nos prueba para que usted y yo sepamos dónde estamos. Porque hay una realidad, y es que nosotros a veces creemos que ya estamos volando, hermanos. Llevo años sin tocar a una mujer en célibe, ¿no? Célibe. No me he tomado una, no he fumado, 0 vicios. Me levanto todos los días a las 3 a orar. En la mañana mi devocional y con mis hermanos, y en la noche también. Y trabajo y juicioso. Y llega un momento en el cual estás levitando. Ya 5 años, ¿cierto, Dios? Y Dios le dice a uno, ¿cómo? Ya estoy bien, Señor. Ya he alcanzado un nivel de santidad, un nivel de fe, porque así hablan hoy día, ¿no? Los niveles de fe, como si la fe tuviese niveles, como si el Espíritu Santo se diera por medida, ¿no? Cuando la Biblia dice que no. Y la gente llega a un momento en el cual está tan arriba que el Señor sabe qué tiene que hacer. Recordarte que tú estás arriba es porque estás en el hueco de su mano. Entonces el Señor te ve muy vanaglorioso, muy prepotente. ¿Qué hace? Te vuelve ¿a qué? A castigar, a formar, a probar, para que no se te olvide que entre más alto tú estés, más te debes humillar. ¿Y cuál es el problema? Que aquí ahora vamos a notar hoy las 10 primeras persecuciones. Vamos a hablar de las 10 primeras persecuciones, y me gustaría que le tomaran un fotocapture, por favor. Imprímanlo, guárdenlo en sus computadores, en sus celulares, apréndanselo de memoria. ¿Por qué? Porque aquí el texto dice, he aquí oído, he aquí, tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días son 10 tribulaciones que a lo largo de unos casi 200 o 100, no, perdón, desde el año 64 hasta el año 200 vivieron hasta el año 300 vivieron los primeros cristianos. Y ahí es una pregunta que debo hacerle a los sacerdotes católicos que dicen que la iglesia se fundó en Roma y que Pedro la fundó. Voy a demostrarles que no es cierto. ¿Por qué? Porque en Roma no podía haber una iglesia que estuviese fundada y que fuera grande y que el evangelio corriera y de ahí se mandaran a todas partes del mundo. No, la gente estaba en catacumbas, huyendo. Miremos, por ejemplo, la primera persecución. Mucha atención. Esto es sacado del libro Los Mártires de John Fox. Mucha atención. La primera persecución en el año 67 después de Cristo por el emperador Nerón. El historiador Tácito describe con amplitud las torturas y ejecuciones de cristianos llevadas a cabo por el emperador tras el incendio del año 64. ¿Cuántos de ustedes sabían, oído a esto, cuántos de ustedes sabían que el emperador Nerón, que era algo zafado de la cabeza, él le había pedido al Senado un terreno para hacer unas edificaciones y templos y hacer una estatua grandísima y bueno, en fin, y le habían dicho que no? Entonces él le manda a prender fuego a la 4ª parte de Roma. Oído, la 4ª parte de Roma encendida en fuego. ¿Y qué hizo Nerón? Le echó la culpa a los cristianos, esos revoltosos fascinerosos. Mire, presten atención, lean conmigo. El escritor cristiano Tertuliano
Es el primer autor conocido en llamar a Nerón el primer perseguidor de los cristianos. El obispo Eusebio de Cesarea escribió que Pablo fue decapitado en Roma durante el reinado de Nerón. Ya saben ustedes, Nerón mató a Pablo, lo decapitó. Los historiadores Lactancio y Sulpicio Severo también relatan las cruentas persecuciones. Para terminar de hablar de Nerón, dice la historia, Plutarco, Flavio Josefo, historiadores del primer siglo, del segundo siglo, que cuando la ciudad se estaba prendiendo en fuego, Nerón salió a tocar con su arpa al balcón y se sonreía y cantaba versos viendo a Roma en fuego. Vamos a ver si aquí nos aparece alguito. A ver, permítame un momento. Emperador Nerón. Y vamos a mirar qué aparece aquí. A ver. Mírenlo acá. Y aquí está, ¿ven el dibujo? Mientras Roma se está incendiando, él está tocando su lira. Bueno, ahí vemos cosas de él. Después estudiaremos estos emperadores. Ah, no, ya estudiamos 10 emperadores la vez pasada. Están ahí grabados en YouTube. Bueno, segunda persecución. Vamos a seguir mirando. Yo qué estoy haciendo acá, me disculpan. Estoy cometiendo un error, estoy compartiendo y quitando, compartiendo y quitando. Eso aquí, ya se ve bien, ¿verdad? Vamos a seguir mirando la segunda. Domiciano en el año 81 después de Cristo dio muerte primero a su hermano Tito, el que arrasó Jerusalén. ¿Se acuerdan de Tito? Bueno, Domiciano, hermano de Tito, y Tito y Domiciano son hijos del emperador Vespasiano. Dio muerte a su hermano Tito y luego suscitó la segunda persecución contra los cristianos. Entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución está el apóstol Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos. Dionisio el Areópagita y Nicodemo, el que habló Jesús, ¿se acuerdan? Personajes bíblicos. También Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado, y Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada al Ponto. Y se dictó una ley diciendo: el cristiano, una vez traído ante un tribunal, queda exento de castigo si renuncia a su religión. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero aquí vamos una persecución tras otra. Eso no es que la iglesia cristiana tuvo... Mire, Jesús murió en el año 30, ¿cierto? En el año... aproximadamente en el año 42, 45 le empezaron a perseguir los judíos, y en el año 67 le empezaron a perseguir los romanos. Eso no es que ser cristiano es bonito. Eso no es que usted es cristiano, lleva su Biblia y anda en el carro. Hola, hermanos. No. Los cristianos les tocaba en silencio. Hermanos, que llegó la carta del apóstol Pablo. Ay, ¿qué dice? Y se reunían en las catacumbas. Mírenlas aquí. Las catacumbas. Y aquí en estos lugares pequeñitos se sentaban y empezaban ¿a qué? A hablar de lo que Pablo había dicho, de lo que Pedro había hecho, donde enterraban los muertos. Miren, las catacumbas allá en Roma, en Italia y en otras partes del mundo. Nótese que ser cristiano en esa época no era fácil. Sigamos. ¿Qué más dice aquí? El tercera persecución, Trajano, en el 108 después de Cristo. Plinio el joven, hombre erudito y famoso, que es otro historiador, viendo la lamentable matanza de cristianos y movido por ella a compasión, escribió al emperador Trajano, comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diarios, que no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma. Atención, este Plinio el joven
no es cristiano. Él no es cristiano. Pero él, por justicia, le dice al emperador: hey, párela, porque usted está matando gente que no tiene la culpa, no ha hecho nada malo. Mire lo que dice, presten atención. Por lo que, nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían persecución, suelen reunirse en determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor a Cristo como Dios y a comprometerse a no cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie. Después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente. ¿Ya se dieron cuenta por qué los perseguían? Aquí este hombre Plinio el joven le escribe a Trajano que los cristianos se reunían al amanecer un día para orar a Cristo como ¿qué? Como Dios. Y ayer estábamos hablando que eso los emperadores romanos no lo aceptaban. Cuando usted le pregunte que Jesús es Dios, que no es Dios, recuérdeles que hay una carta, esa carta existe, donde Plinio el joven le escribe al emperador Trajano que no mate cristianos porque ellos no hacen nada malo. Cuarta persecución, sigamos. Bueno, yo quiero que me digan, ¿vamos bien o no? A ver, ¿quiénes están en Facebook? Dios les bendiga, Jorge. Freiter, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, prendan las cámaras, que quiero verles la carita. Bueno, vamos ahora a la cuarta persecución. Mucha atención. Cuarta persecución. Marco Aurelio Antonino, que fue el que en el año... A ver, aquí está. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de horror al verlas. Aquí escribí mal, quedó honor, de horror al verlas. Y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos, aguzadas conchas, etc. Y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. El más notable de los mártires de la época del emperador Marco Aurelio Antonino es Policarpo de Esmirna. Ojo con esto, mis hermanos, ojo con esto, porque precisamente es el que estamos hablando. Estamos hablando de la iglesia de Esmirna, que Dios le está diciendo, van a haber 10 días de tribulación. Quinta persecución, mucha atención. Más adelante, si lo podemos ver. Séptimo Severo, emperador en el año 192 después de Cristo. ¿Alguien levantó la mano? Un momento. Ya me están diciendo que... Ok, ya ahorita miramos. Mucha atención. Séptimo Severo en el año 192 después de Cristo. Severo, recuperado de una grave enfermedad por los cuidados de un cristiano, llegó a ser un gran favorecedor de los cristianos en general, pero al prevalecer los prejuicios y la furia de la multitud ignorante, se pusieron en acción unas leyes obsoletas contra los cristianos. El avance del cristianismo alarmaba a los paganos y reavivaron la enmohecida calumnia de achacar a los cristianos las desgracias accidentales que sobrevenían. Atención a esto. No sé si ustedes se han dado cuenta que a nivel mundial se está levantando una comunidad LGTBI, una comunidad feminista, que son capaces de matar cristianos. Estas comunidades, como el LGTBI, pueden andar desnudos en la calle
y nadie les dice nada. Estas comunidades LGTBI, y se vio en el carnaval de Brasil, de cómo blasfemaban contra Jesucristo, de cómo un diablo tenía encadenado a Jesús y lo revolcaba. ¿Cuántos vieron la noticia de un Jesús que lo amarraron con las manos atrás, lo subieron con una soga y los tocó los bomberos irlo a bajar porque lo estaban matando de verdad? ¿Cuántos de ustedes recuerdan, a ver, el diablo y Jesús en el carnaval de Río de Janeiro? Miren esto, a ver si se logra ver. Miren a este, ¿sí lo ven? A este diablo matando a Jesús. ¿Sí lo logran ver? Ahí está. ¿Cuántos de ustedes ven esto? Mire. Mire la blasfemia y nadie puede decir nada. Bueno. Aquí hay algo interesante. A ver si logro encontrar un momentico la noticia. Déjenme mostrarle. No es fácil poder comprender que en medio de la plaza de un pueblo se esté celebrando la llegada ¿Sí del se oye? diablo del carnaval. Así es, estamos en Río. ¿Lo oyen o no? Y en este video No les se mostramos escucha. un poquito. No se No escucha. se escucha. Bueno, no se escucha. A ver, lo que sucede, el diablo arrastra a Jesucristo. Mire lo que dice aquí. Este video muestra una burla a Jesús en el carnaval del 2023 en Brasil. En un video del desfile de carnaval en el que el diablo arrastra a Jesús en el 2019, no del 2023, 2019. Ahora, esta burla se está volviendo normal. Y ellos son los que se van a levantar contra los cristianos, ¿sí? Y van a venir a perseguirnos. Y muchos no entienden que nosotros no tenemos nada que estar peleando contra ellos. Nada. ¿Me hago comprender? Bueno, voy a abrir un nuevo, ¿cómo se dice? Voy a abrir una nueva reunión. Les voy a pedir a ustedes, si son tan amables, entren. A ver, aquí. Listo. Por favor, salgan de este y entren al nuevo link si son tan amables. Muy bien. Eso, el nuevo link. Ok, entren al nuevo link. Mientras van entrando, nótese que las persecuciones siempre han existido las persecuciones. Y los cristianos deben irse preparando, los pastores deben ir preparando la iglesia de la clandestinidad. David, ¿cómo se prepara la iglesia de la clandestinidad? Bueno, volviendo al BOA, Biblia, oración y ayuno. Volviendo a que las personas en su hogar alaben a Dios y canten a Dios, levanten fuego ahí en el hogar. Volviendo otra vez a que las personas le enseñen a sus hijos la palabra. Eso es lo que hay que hacer, porque el día, mis hermanos, que comience la persecución, por aquí no vamos a poder transmitir. Cuando comience la persecución, ya no va a haber reunión. No vamos a vernos aquí, a gozarnos y hola, no. Toca escondido. Entonces, si usted aprendió a orar, si aprendió a leer, si aprendió a ayunar, va a poder. Él, si levantaste la mano. Sí, hermano, si viene la persecución, si nos estamos persiguiendo unos a otros. ¿Qué tal? Ay, hermana, usted acabó de dar en el blanco, ¿yo? Ese problema entre iglesias hoy... Uy, no. Eso es cierto, hermano. Si dentro de la misma iglesia
hay persecución entre cristianos. Impresionante. Bueno, sigamos entonces, vamos a seguir leyendo aquí. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo la sexta persecución. Maximino el Tracio en el 235 después de Cristo. Noten algo, iniciamos en el 67 con Nerón y ya vamos en el 235. Ya van casi 150 años, 170 años. ¿Ok? El gobernador de Capadocia, Seremiano, hizo todo lo posible para exterminar a los cristianos de aquella provincia. Durante esta persecución suscitada por Maximino el emperador, muchísimos cristianos fueron ejecutados sin juicio y enterrados indiscriminadamente a montones, a veces 50 o 60 echados juntos en una fosa común sin la más mínima decencia. Al morir el tirano Maximino en el 238 después de Cristo, le sucedió Gordiano, y durante su reinado, así como en el de sucesor Felipe, la iglesia estuvo libre de persecución durante más de 10 años. Pero en el 249 se desató una violenta persecución en Alejandría por instigación de un sacerdote pagano sin conocimiento del emperador. Nótese que no se le hacía juicios, aquí dice que fueron ejecutados sin juicios y fueron enterrados sin respeto alguno a sus cuerpos. Me hizo acordar ahora el Espíritu Santo de Daniel 8. Váyanse a Daniel 8, por favor. Daniel 8, versículo 23. Y mire, cristianos, lo que la Biblia dice acerca del anticristo. Daniel capítulo 8, versículo 23. ¿Qué dice, por favor? 23 y 24 y 25. Amén. Daniel 8, 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Se dan cuenta que dice que causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente? ¿Y qué termina diciendo? Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Va a hacer con su sagacidad prosperar el engaño en su mano. ¿Sí? Ahorita que tenemos unas leyes de mentiras, ya se dieron en cuenta en Colombia la corrupción tan grande, ¿no? Que aunque hay audios, aunque lo están diciendo, sus amigos salen a defenderlo. Impresionante. Se engrandecerá sin aviso, destruirá a muchos. Miren, ese cuento de la democracia ya está muriendo. Viene un dictador a nivel mundial. Sigamos, mucha atención, sigamos. A ver, ¿dónde vamos? Vamos ahora a la séptima persecución, Trajano Decio, 249 después de Cristo. Esta estuvo ocasionada en parte por el aborrecimiento que tenía contra su predecesor Felipe. Recuerdan aquí en el sexto que dice que cuando muere el emperador Maximino, que perseguía a la iglesia, le sucedió el emperador Gordiano y después el emperador Felipe. Ellos no le hicieron daño a la iglesia. Bueno, este Trajano, cuando muere Felipe, que era considerado simpatizante cristiano, y tuvo lugar en parte por sus celos ante el asombroso avance del cristianismo, porque los templos paganos comenzaban a ser abandonados. Estas razones estimularon a Decio
a intentar la extirpación del nombre mismo de cristiano. Y fue cosa desafortunada para el Evangelio, que varios errores se habían deslizado para este tiempo dentro de la iglesia. Déjenme mirar que alguien va a entrar. Un momento. Ya. Ahora, los cristianos estaban divididos entre sí. Los intereses propios dividían a aquellos a los que el amor social debía haber mantenido unidos. ¿Qué acaba de decir la hermana Delcy? Y la virulencia del orgullo dio lugar a una variedad de fracciones. Ojo con esto, 249, ya hay cristianos peleando dentro de la iglesia. ¿Y qué sucede con eso? Que ya se empieza a formar la iglesia católica en el 325. El emperador, ¿dónde está gobernando, por favor? Buenas. ¿Dónde está el emperador gobernando? En Roma. ¿Y vamos en cuántas persecuciones? Vamos en la... ¿En la qué? En la séptima. Y van casi 200 años de persecución. ¿De verdad ustedes les creen a los católicos cuando dicen, no, la sucesión del Papa, eso después de Pedro había otro Papa y otro Papa? ¿De verdad? Cuando se están llevando a cabo persecuciones mundiales, eso no es tan cierto. Pero ya la hermana Elsie nos dijo algo que tiene que ver aquí con lo que estamos hablando. Si ahorita hay persecución dentro de la misma iglesia cristiana, así nació la iglesia católica. Cuando los paganos se tomaron el poder. Presten atención, sigamos leyendo. ¿Dónde vamos? Octavo, persecución. Linicio Valeriano en el 257. Los paganos en general tenían la ambición de poner en acción los decretos imperiales en esta ocasión y consideraban el asesinato de los cristianos como un mérito para sí mismos. En esta ocasión los mártires fueron innumerables, pero haremos relación de los principales. Los mártires que cayeron en esta persecución, además de innumerables, y sus torturas y muertes igual de variadas y penosas. Recuerden que esto, mis amados hermanos, es una fracción o un pedacito de unos libros. Yo lo tengo aquí en PDF, que se llama, ¿dónde está? Aquí está, mírelo. El libro de los mártires de John Fox. Si alguien quiere este libro, me avisa, con mucho gusto. Yo se lo puedo dar, se lo puedo pasar, ¿sí? El libro es bastante extenso, pero es interesantísimo. A mí me lo prestaron y bueno, gracias a Dios, mira, aquí están las 10 primeras persecuciones en el capítulo 2, que es lo que estamos hablando, ¿sí? La tercera, Trajano. ¿Íbamos en qué? ¿En la octava? Vamos a buscarla aquí. Ah, mire. Esta es la de... Miren, por ejemplo, vamos a leer, ¿les parece? A ver, ¿cómo hago aquí? Un momento. ¿Cómo hago para hacerlo crecer? ¿Cómo hago? No. ¿Cómo hago para hacerlo crecer? ¿Dónde está? Aquí está, sí, ya. Bueno, ¿y esto cómo se quita? Aquí lo quito. Póngale cuidado. ¿Dónde íbamos? Aquí, miren por ejemplo. La quinta persecución por Severo. Vamos en la bajo Decio. Ya leímos esta, ¿verdad? ¿Estábamos leyendo esta, sí? Déjenme mirar. Sí, Trajano Decio. No. Estábamos mirando la octava, la de Linio Valeriano. Pero vamos a leerla un poquito más porque yo fue un resumen. La octava persecución. A ver. Déjenme bajar.
Valeriano. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Ah, sí, hermano, lo que sucede es que el computador, el teclado me está molestando, entonces ya el control no le sirve y eso, bueno, me toca enviarlo a arreglar. ¿Ok? Bueno, aquí dice, Rufina y Secunda, ¿sí?, eran dos hermosas y cumplidas damas hijas de Asterio, un caballero eminente en Roma. Rufina la mayor estaba prometida en matrimonio a Armentario, un joven noble. Secunda la menor a Verino, persona de alcurnia y opulencia. Los pretendientes al comenzar la persecución eran ambos cristianos, pero cuando surgió el peligro, renunciaron a su fe para salvar sus fortunas. Se esforzaron entonces mucho en persuadir a las damas a que hicieran lo mismo, pero frustrados en sus propósitos, fueron tan abyectos como para informar en contra de ellas que arrestadas como cristianas fueron hechas comparecer ante Junio Donato, gobernador de Roma, donde en el 257 después de Cristo sellaron su martirio con su sangre. Podemos hablar de Esteban, obispo de Roma. Podemos hablar de Sisto, después de Esteban. Mire, aquí hay muchos mártires. Lo que sucede es que yo les estoy dando un resumen. Pero si usted quiere el libro fue escrito, ya le voy a decir. Vamos en la página, ¿qué? Vamos en la página 21. Mire, el libro fue escrito en el año... no me dice... 1554 creo que es. Déjenme mirar a ver aquí el dato exacto. Vamos a buscarlo aquí. Quitemos esto de acá. Aquí. Ok. Los mártires de John Fox. Eso fue escrito en el año... Los libros... 1563. O sea, hace 450 años aproximadamente fue escrito este libro. El que lo quiera leer, con gusto me dice, yo se lo envío, gratuito, para que lo tenga en su PDF, lo pueda leer en su celular o lo imprima. Bueno, sigamos leyendo. Vamos ahora a la novena persecución, Domitos Aureliano en el 274. Agapito, un joven caballero que había vendido sus posesiones y dado el dinero a los pobres, fue arrestado como cristiano, torturado y luego decapitado en Praeneste. Pronto el imperio romano comenzaría su fin, al ser el emperador asesinado en Bizancio por sus propios criados. Aureliano fue sucedido por Tácito, que fue seguido por Probo y este por Caro. Al ser muerto este emperador por un rayo, sus hijos Camio y Numeriano le sucedieron. Y durante todos estos reinados, la iglesia tuvo paz. Y vamos ahora con el último, uno de los más fuertes, Aurelio Diocleciano en el 303. No sé si ustedes se dan cuenta, pero la iglesia tenía una persecución tremenda, pero enseguida que había una tranquilidad. ¿Qué les recuerda eso? Váyanse para Apocalipsis, que dice, he aquí el diablo echará en la cárcel para que sean probados, tendré. ¿Dónde es que dice que tendrán socorro o un tiempo? No, aquí no tema nada en vano lo que vas a padecer. ¿Cómo? Sí, es en Daniel. No, yo me estoy equivocando. Es en Daniel capítulo 11. Ahí está. Versículo 34. 33 dice que los sabios del pueblo van a caer a espada, fuego, en cautividad de despojo. Y aquí dice, y en su cadía serán ayudados de pequeño socorro. Y es que Dios siempre en las persecuciones, Dios siempre manda alivio. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Mire, voy a decir algo que va a sonar raro,
pero es que las persecuciones lo consagran a uno. ¿Cierto o no? En medio de la persecución, ay, vienen a orar, se levantan temprano, nunca faltan a una reunión. Y Dios les da una bendición, les da un trabajo, y ya no vuelven porque el trabajo no los deja. ¿Verdad o no? Llámele cualquier bendición que Dios le dé. Está más ocupado atendiendo la bendición, atendiendo el negocio, que atendiendo las cosas de Dios. Y gracias al Señor, en estos 45 años de vida hemos aprendido que Él es primero. El dinero no nos quita el tiempo. Hay que trabajar, sí. Pero trabajar y trabajar, no. Nosotros no somos esclavos. Trabajamos duro, pero el tiempo de Dios no lo negociamos. Vamos a seguir leyendo acerca de este emperador. Mucha atención. Dice: todos los cristianos fueron prendidos y encarcelados. Galerio, sobrino del emperador, ordenó en privado que el palacio imperial fuera incendiado, para que los cristianos fueran acusados de incendiarios, dándose una plausible razón para llevar a cabo la persecución con la mayor de las severidades. No se hacía distinción de edad ni de sexo. El nombre de cristiano era tan odioso para los paganos que todos inmediatamente cayeron víctimas de sus opiniones. Muchas casas fueron incendiadas y familias cristianas enteras perecieron en las llamas. A otros les ataron piedras en el cuello y atados juntos fueron llevados al mar. La persecución se hizo general en todas las provincias romanas, pero principalmente en el este. Por cuanto duró 10 años, es imposible determinar el número de mártires ni enumerar las varias formas de martirio. Potros, azotes, espadas, dagas, cruces, veneno, hambre, se emplearon en los diversos lugares para dar muerte a los cristianos. Y se agotó la imaginación en el esfuerzo de inventar torturas contra gentes que no habían cometido crimen alguno, sino que pensaban de manera distinta de los seguidores de la superstición. Oído, ¿cómo se llama el lugar donde queda la Santa Sede Católica? Vaticano. ¿Cómo se llama el lugar donde queda la Santa Sede? Yadira, no se te escucha, sino por allá lejos. Vaticano. ¿Qué significa Vaticano? Yo no entiendo cómo puede haber católicos. Les soy sincero y con amor. La palabra Vaticano, el monte del Vaticano, el monte del vaticinio, de vaticinar, el monte de la adivinación. Eso es lo que son los romanos supersticiosos. Uy, no, de verdad, que tener aserrín en la cabeza. Una ciudad de Frigia, totalmente poblada por cristianos, fue quemada, y todos los moradores perecieron en las llamas, cansados de la degollina. Finalmente, varios gobernadores de provincias presentaron ante la corte imperial lo inapropiado de tal conducta. Por ello a muchos se les eximió de ser ejecutados, pero aunque no eran muertos, se hacía todo por hacerles la vida miserable. A muchos se les cortaba las orejas, las narices, se les sacaba el ojo derecho, se inutilizaban sus miembros mediante terribles dislocaciones y se les quemaba la carne en lugares visibles con hierros y candentes. Vamos a mirar aquí alguito que les tengo preparado también, pero ya son las 8:54, no tenemos tiempo. A ver, miren por acá. Esto lo vamos a estudiar en la Inquisición cuando hablemos en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Miren esta manera de torturar a la gente. Cuando la religión reformada comenzó a difundir la luz del Evangelio por toda Europa,
El Papa Inocente III temió en gran manera por la Iglesia de Roma. Por ello designó un número de inquisidores o personas que debían inquirir, prender y castigar a los herejes, tal como los papistas llamaban a los reformados. Encabezando estos inquisidores está un cierto Domingo, que había sido canonizado por el Papa a fin de hacer su autoridad tanto más respetable. Domingo, que es de donde vienen los dominicos, ¿han escuchado hablar de los dominicos? Y los varios inquisidores se extendieron por los varios países católicos romanos, tratando a los protestantes con la mayor dureza. Finalmente el Papa, no encontrando a estos inquisidores itinerantes tan útiles como había imaginado, resolvió establecer unos tribunales fijos y regulares de la Inquisición. El primero de estos tribunales regulares se estableció en la ciudad de Toulouse, Francia, y Domingo fue nombrado primer inquisidor regular, así como había sido el primer inquisidor itinerante. Después vamos a leer más acerca de estos mártires y del inicio de la Inquisición en el año 1000 aproximadamente después de Jesucristo, ¿ok? Wow. Mire, mis amados hermanos, Elsie, Marelvis, Alberto, ¿están ahí? Luz Dari, buenas noches. Olfa. Aquí estoy. ¿Cuánto nos falta para ser verdaderos cristianos? Buenas noches, no me había contestado. Buenas noches. No es que está haciendo mucho calor, no voy ahí. No es que no he hecho el blower, tengo la misma ropa. No he comprado zapatos nuevos. Ay, es que el hermano me cae mal. Estos cristianos. Y el libro es espectacular, los invito a leerse el libro. Imagínense, ya casi 500 años. Donde los cristianos de hoy no saben diferenciar entre todas las sectas que hay. ¿Qué es el verdadero cristianismo? Es el ser humano que tiene una relación diaria, personal, orgánica con su Creador. Sin religiones, sin dogmas, sin ritos, nada de sectas. El cristianismo verdadero no es una religión. La palabra religión no aparece en el Antiguo Testamento. Y la palabra religión, cuando habla en el Nuevo Testamento, nada tiene que ver con cultos o con Dios. Visite al enfermo, vaya donde las viudas, vaya donde las cárceles. Nada tiene que ver con Dios la religión. El cristianismo verdadero no es una religión porque nosotros hemos aprendido que el ser humano no puede religarse a Dios. Religión es todo lo que el ser humano hace para agradar a Dios. Y la Biblia nos enseña que nosotros no pudimos agradar a Dios. Le tocó al mismo Dios hacerse carne, bajar a la tierra, y su Hijo Jesucristo es la única ofrenda agradable. Usted y yo hoy estamos aquí es porque su Hijo Jesucristo nos ha llamado. Y no por religión, sino por una relación diaria, personal, orgánica con Jesucristo a través de su palabra. Yo creo que Dios nos ha hablado hoy. Sobre todo a mí me dice, mira cuánto le falta. David, cuánto te falta para llegar a ser uno de esos cristianos que para muchos murieron, ¿sí? Es un modo de vida, un concepto claro de comunión desde el amor verdadero con los demás, dice el hermano Alberto. Es un estilo de vida, dice. Nosotros, mis hermanos, solo sabemos que el Señor nos llamó y nos rescató. Y por eso Él es lo primero
y lo último del día. Los que están en Facebook, Dios los bendiga. Nos vemos mañana.